Hola, gente del futuro. En el video anterior vimos cómo funciona el ciclo for clásico en el lenguaje de programación Go. Vimos también que el ciclo for es el único que existe en este lenguaje, no existe el while ni el do while. Vamos a ver en este video cómo podríamos emular un ciclo while tradicional de otros lenguajes de programación. Pero antes de eso, repasemos un poquito cuáles son las partes que conforman un for, para que nos vayamos familiarizando en cuáles son las diferencias. Usando el ciclo for clásico, vamos a imprimir los números de 1 a 5, tal como lo vimos en el ejemplo pasado. Entonces tenemos la palabra for, incluimos la sentencia de inicialización de una variable que vamos a llamar contador, que va a arrancar en 1. Y va a tener la condición para ejecutar el ciclo, que va a ser donde contador sea menor o igual a 5. Y cada vez que se termine un ciclo, vamos a aumentar el valor de la variable contador en 1, con contador más. En cada iteración del ciclo, vamos a imprimir en pantalla el valor de contador. Ya sabemos cómo es, ¿no? fmt.println. Y dentro le decimos que imprima contador. En la terminal, que previamente ya estoy ubicado en la carpeta que estamos trabajando, vamos a correr el comando go_run_main.go. Y ahí vemos que se imprimen los números de 1 a 5. Ya, esto fue lo que vimos en el video pasado, esto es lo que hemos repasado. Muy bien. Teniendo claro entonces las partes, nosotros en Go podemos hacer lo siguiente. Yo puedo hacer que esta sentencia ya no esté dentro del for, sino que esté antes, de esta forma. Y que en lugar de que esté en la firma, recuerden que la línea esta se conoce como la firma, en la firma del for ya yo puedo sacar esto de aquí también y hacer que esté acá. Entonces fíjense, el for tiene ahí la sentencia de condición, de si se ejecuta o no el ciclo, tiene el cuerpo como tal y la sentencia de post ejecución, es decir, al finalizar el ciclo, pues voy a ponerlo al final del bloque del for. Esto va a funcionar exactamente igual. Si yo voy nuevamente a la terminal y corro otra vez go_run_main.go, vemos ahí que se imprimen los números de 1 a 5. De esta forma, nosotros estamos emulando un ciclo while de otros lenguajes de programación, pero usando for, que es el único ciclo que existe en Go. Ahora, hay otro tipo de ciclo que se llama do while. En estos ciclos, lo que sucede es que se garantiza que se ejecute al menos una vez el bloque del do while, pues en otros lenguajes. Aquí sería, ¿cómo garantizamos nosotros que se ejecute por lo menos una vez el ciclo del for? Porque, ¿qué pasa? Mire, fíjense en el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si contador arranca en 6? Si yo guardo cambios e intento correr el programa, no imprime nada, porque nunca entra el ciclo. La condición dice que si es menor o igual a 5 entra el ciclo, si no, no. Entonces nunca entra. De hecho, vamos a agregar por aquí una sentencia para saber cuándo finaliza el programa. Vamos a imprimir simplemente la palabra fin. Cuando nosotros corremos el programa así, valiendo 6 desde el inicio contador, pues imprimimos fin, porque nunca entra el ciclo. El do while de otros lenguajes de programación garantiza que el ciclo se ejecute al menos una vez. Bien, entonces para hacer que se ejecute al menos una vez, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el for no tenga una condición. Así vamos a hacer que el for, al no tener una condición, es lo mismo que si nosotros estuviéramos haciendo esto. For true. La condición de ejecución del for siempre va a ser true. Pero pues se ve mucho mejor así. Entonces, se va a ejecutar este ciclo y la condición va a estar al final. Al final, luego de ejecutar todo el bloque de este do while, vamos a preguntar por la condición. Queremos que todo este ciclo se esté ejecutando de 1 a 5. Sin importar cuánto vale inicialmente, va a ejecutar todo el bloque. En este caso, imprimir lo que tenga contador en ese momento. Aquí la condición tiene que cambiar. Recuerden que esta vez estamos indicando cuál va a ser la condición para que el ciclo se rompa, para que el ciclo finalice. Vamos a hacer que si el número llega a ser mayor a 5, significa que el ciclo debe terminar. Entonces con break termina el ciclo. Y aumentamos contador en 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Sin importar cuál sea el valor de contador, va a ejecutar esto al menos una vez. Veámoslo. Venimos a la terminal y vemos que imprime el 6 y el fin. Imprimió al menos una vez el valor de contador sin importar la condición que tenía que romper el ciclo. Entonces, esto garantiza, o esto emula, o es casi idéntica a la funcionalidad con un do while de otros lenguajes de programación. Pero ¿qué pasa aquí si lo que nosotros queremos es obtener el resultado idéntico a como lo teníamos con las dos versiones anteriores, con los for anteriores? Queremos imprimir los números de 1 hasta 5. Primero tenemos que asegurarnos que si el número, como ya sabemos que eso se ejecuta al menos una vez y va a arrancar en 1, cuando ya llegue a 5, después de haber impreso el 5, aquí debería romperse. Entonces vamos a decirle que si el contador llega a ser mayor o igual a 5, que se rompa. Eso garantiza que va a imprimir pues la primera vez que entre el 1, el 2, el 3, y cuando ya imprime el 5 acá, significa que esto ya va a dar verdadero
y se va a romper el ciclo. Entonces vamos a obtener el mismo resultado que con los otros dos formas del ciclo for que hemos visto. Corremos el programa, vemos que corre de 1 a 5 y fin. Eso es todo por ahora, gente del futuro. Quiero darle un agradecimiento especial a mis patrocinadores. Alejandra López Pineda con su aporte de $1. A Hernán Reyes por su aporte de $1. Y a Eduard Díaz por su aporte de 500 pesos colombianos a través de Nequi. Muchas gracias. Nos vemos en próximos videos. Chao.